Buenos días, soy el doctor Carlos Alberto Acuña, médico residente de la especialidad de anestesiología del Hospital Escuela Manolo Morales Peralta. Primeramente, gracias a Dios y a la vida por la oportunidad que se nos da de compartir en este taller con el tema inserción del tubo endotraqueal desde un enfoque preventivo de las infecciones asociadas a la atención en salud. Cuando realicé la charla me planteé tres objetivos. Vamos a reconocer los principales factores de riesgo de las infecciones asociadas a la atención en salud que estén relacionados con la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica. Vamos a identificar protocolos y recomendaciones actualizadas para la prevención de infección asociadas a la atención en salud durante el proceso de intubación y cuidados del paciente intubado. Y vamos a promover la importancia del trabajo interdisciplinario y la vigilancia epidemiológica en la reducción de infecciones asociadas a la intubación. Como generalidades, vamos a decir que la intubación orotraqueal es un procedimiento que se realiza de rutina en unidades de cuidados intensivos, emergencia y quirófano. En dependencia del contexto del paciente, la intención de asegurar la vía aérea será, número uno, con fines terapéuticos en el contexto de patologías pulmonares y número dos, con intenciones quirúrgicas para el mantenimiento de anestesia general. Se han realizado múltiples estudios a nivel nacional e internacional respecto a identificar factores de riesgo que estén asociados con estas afecciones. Como este estudio que les traigo acá, que es de la Sociedad Americana de Tórax, en su apartado de las enfermedades infecciosas de la Sociedad de América, donde se llegó a la conclusión de que la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica son los factores de riesgo más importantes para la neumonía adquirida en la unidad hospitalaria en el contexto de los pacientes críticos, lo que de forma secundaria aumenta el consumo de antibióticos, que al final termina aumentando los costos del sistema, una mayor estancia intrahospitalaria y una mayor morbimortalidad de nuestros pacientes. Como dato epidemiológico, es importante comentar que a nivel internacional la neumonía asociada en la ventilación afecta entre el 8 a un 28% de los pacientes bajo ventilación mecánica. Y en países de bajo ingreso la incidencia puede alcanzar hasta 18.5 casos por cada 1000 pacientes con ventilación mecánica. Hay estudios que han demostrado que los principales factores de riesgo para adquirir esta patología en unidades de cuidados intensivos pueden ser sedación, la misma parálisis que nosotros inducimos con los fármacos relajantes neuromusculares, las posiciones que adquieren los pacientes durante la ventilación mecánica, pero también, como lo dice el nombre de este artículo, el tubo endotraqueal es el principal enemigo. Recordemos que un cuerpo extraño, un dispositivo avanzado en la vía aérea con dos fines. Número uno, el mantenimiento puede ser de anestesia general y número dos, terapéutico para patologías respiratorias, lo dijimos, ¿no? Es un cuerpo extraño que pasa por debajo del epiglotis y se inserta a través de las cuerdas vocales hacia la laringe y la tráquea. Al el tubo pasara, como lo vemos por aquí en la imagen, por debajo del epiglotis, evidentemente evitará el cierre del epiglotis sobre las cuerdas vocales, lo que llevará a una alteración en las funciones anatomofisiológicas del epiglotis y permitirá el paso constante de micropartículas desde la cavidad nasal o de la cavidad oral hasta las vías respiratorias, que pueden ser superiores o inferiores en dependencia del cuidado que nosotros le demos al balón de neumotaponamiento de nuestro tubo endotraqueal. Ya luego vamos a revisar acerca de las partes del tubo endotraqueal. Se ha visto también que el tubo orotraqueal es uno de los principales enemigos porque cuando el paciente está intubado, a partir de su estructura se crea una biopelícula de gérmenes, que pueden ser desde virus hasta hongos. Esto incluye también bacterias, ¿no? Por encima principalmente del balón de neumotaponamiento. Esto sería a nivel de la laringe o la tráquea. En el contexto de pacientes que llevan muchos días ventilados y que su criterio de UCI fue una patología de base, son pacientes que por lo general tienen un estado de inmunosupresión secundaria a sus patologías. Por ende, este crecimiento de esta biopelícula de gérmenes a nivel del tubo orotraqueal llevará a que haya una respuesta inflamatoria local que se puede traducir desde una laringotraqueitis hasta una neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Cuáles son entonces los gérmenes más frecuentes que encontramos relacionados con esta infección? Principalmente Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Klebsiella y Enterobacter. Ahí podemos revisar un poco respecto al porcentaje, ¿no? Actualmente,
Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa son los que más crecen en el contexto de patologías respiratorias según el último boletín epidemiológico que tenemos como Hospital Escuela nosotros. Se han realizado también estudios a nivel nacional, tal como lo hizo el doctor Eduardo Elías Pereira Castillo en el Hospital Fernando Vélez Pay, con la intención de identificar cuáles eran los factores de riesgo que estaban asociados para desencadenar esta patología. Y se vio que uno de los principales factores de riesgo, ocupa el tercer puesto en la tabla, es la reintubación. Pero si somos un poco críticos, ¿por qué la reintubación va a predisponer a que nuestros pacientes desarrollan neumonía asociada a la ventilación mecánica? Pues son dos cosas, ¿no? Además de que manipulamos una cavidad oral que probablemente está muy contaminada y arrastramos los gérmenes desde la vía aérea superior hasta la vía aérea inferior, queda destacar de que probablemente no se están tomando las medidas de asepsia y antisepsia que convencionalmente deberíamos de tomar para realizar este procedimiento. Como lo decía el doctor Juan Jenner, la verdadera medicina no es la que cura, sino la que precave. La higiene es la verdadera medicina. A partir de estas generalidades, entonces, vamos a tomar 4 prácticas, las cuales son preventivas y son basadas en evidencia con el fin de disminuir la infección asociada a la ventilación mecánica en el contexto de una inserción del tubo endotraqueal. Vamos a ir viéndolo desde cómo se va realizando la técnica, desde que preparamos al paciente hasta que el manejo posterior al procedimiento, y qué medida o qué tipo de intervenciones podemos ir realizando. Podemos comentar acá asepsia y antisepsia rigurosa, el uso de la videolaringoscopía, el monitoreo de la presión del balón de neumotaponamiento y el uso de fundas protectoras para evitar la contaminación post-intubación. Como generalidades, existen 6 pasos para realizar la intubación orotraqueal: la preparación, la preoxigenación, la optimización fisiológica, la parálisis farmacológica de inducción, el posicionamiento y la laringoscopía y el manejo post-intubación. En cada uno de nuestros pasos nosotros podemos ejecutar medidas que de forma secundaria o de forma primaria nos van a disminuir la incidencia de infecciones secundarias a nuestra técnica. Es importante saber de que tenemos métodos para realizar una intubación orotraqueal. Tenemos una vía aérea crash, una inducción de secuencia rápida y un procedimiento electivo. La vía aérea crash la vamos a destinar solamente para aquellos pacientes que están en emergencia extrema. Por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio. Necesitamos asegurar la vía aérea de manera muy urgente, sin necesidad de sedación, sin necesidad de preoxigenar, sin necesidad de administrar fármacos a nuestro paciente. La inducción de secuencia rápida es el procedimiento de primera elección en el contexto de cuidados intensivos y emergencia. Utilizamos fármacos que nos van a inducir al paciente a una sedación y utilizamos medidas para preoxigenar y mejorar la capacidad residual funcional de nuestro paciente para la intubación. Y además realizamos una parálisis farmacológica con relajantes neuromusculares, que en el contexto de inducción de secuencia rápida van a ser relajantes neuromusculares despolarizantes. Y el método electivo, pues básicamente lo vamos a dejar para ambientes controlados, muy controlados, ya programados a como es quirófano, en el cual vamos a tener sedación, vamos a tener mejor tiempo para una oxigenación y una optimización fisiológica, y vamos a realizar parálisis farmacológica principalmente con relajantes neuromusculares no despolarizantes, y se realiza en ambientes básicamente programados. De forma general, vamos a decir que la intubación orotraqueal no es más que hacer pasar un tubo orotraqueal, que es un dispositivo avanzado de la vía aérea, a través de las cuerdas vocales hacia la laringe o la tráquea. Podemos hacerlo con diferentes técnicas, con una laringoscopía convencional, con un videolaringoscopio o con un nasofibroscopio. Eso va a depender, ¿no?, de las condiciones que tengamos en cada uno de nuestros hospitales. Previamente realizar el procedimiento y antes de empezar a distribuir nuestras medidas en función de las P, que son las 6 P que les mencioné previamente, es importante hacer conciencia respecto a la asepsia y antisepsia rigurosa. Debemos de seguir los famosos 5 pasos para el lavado de manos. Debemos de lavarnos las manos con una adecuada técnica previo a tener contacto con el paciente que nosotros vamos a valorar. Debemos lavarnos las manos previo a realizar el procedimiento de la intubación orotraqueal, y debemos lavarnos las manos posterior a realizar el procedimiento de la intubación orotraqueal. Y no solo el médico que va a hacer pasar el tubo, sino el médico, el personal de enfermería, el asistente de enfermería que nos va a asistir en el procedimiento. Es importante hacer conciencia también que la mayoría de las guías con una muy buena evidencia recomiendan el uso de guantes y
medidas de protección para el personal y un manejo adecuado del tubo orotraqueal previo a la intubación. ¿Qué implica un manejo adecuado del tubo orotraqueal previo a la intubación? Número uno, saber qué tubo vamos a elegir. De forma general, ¿no? Y de manera razonable en el contexto, si vamos a intubar es porque nuestro paciente está grave. Muy raras veces el paciente que nosotros intubamos no está grave y son muy contados los criterios y uno de ellos es anestesia general. Pero si nuestro paciente está grave, secundario a una patología pulmonar o una descompensación de una enfermedad crónica, etcétera, entonces por ende vamos a utilizar tubos orotraqueales con lúmenes grandes, por ejemplo 7 a 8 en mujeres, recomienda la literatura, 8 a 9 en varones, para disminuir la resistencia total de nuestras vías aéreas y evitar los fenómenos obstructivos. Además que en el contexto de los cuidados intensivos, ¿no? Los lúmenes de estos tubos nos sirven más para aspirar secreciones, para lavados bronquiales. Además, la mayoría de la literatura recomienda de que deberíamos de utilizar un tubo que nos permite una succión subglótica. Dentro de las partes del tubo tenemos el puerto donde se conecta nuestro acceso respiratorio o nuestro ventilador mecánico en este caso, la bolsa del neumotaponamiento con su conducto hacia el balón de neumotaponamiento, que lo encontramos en la parte distal. Parte del manejo adecuado del tubo orotraqueal previo a la intubación es que la apertura de la bolsa del tubo orotraqueal debe realizarse en el extremo proximal, justo por donde vamos a articularlo con nuestro ventilador mecánico. Nunca se debe abrir en el tercio distal, porque recordemos que más o menos desde aquí hasta aquí, que son unas rayitas que vamos a ver más adelante, es la porción que está inserta en las vías aéreas superiores. Entonces, si nosotros aperturamos por este lado la bolsa y tenemos contacto directo con la porción distal del tubo orotraqueal, estaríamos de forma directa aumentando el riesgo de contaminar y llevar al paciente a una neumonía asociada a la ventilación mecánica. De igual manera les traigo este estudio que se hizo en unidad de cuidado intensivo, es una revisión narrativa de cuáles son los factores, cuáles son los principales agentes microbiológicos y cuáles son las estrategias para mitigar en unidad de cuidados intensivos la aparición de esta patología. Recordemos de que el personal que normalmente realiza el procedimiento puede llegar a ser portador asintomático de virus o de bacterias, que cuando no se realiza el correcto lavado de manos, el correcto uso de medidas de protección del personal, aumentamos el riesgo de propagar estos gérmenes, ¿no? Por lo general, en el hospital las manos están contaminadas, porque el hospital es un área contaminada. Entonces, por ende, mucho hincapié en el lavado de manos. Debemos estrictamente cumplir las medidas de protección del personal, guantes, gorros, gafas, mascarilla y bata. Debemos de tener cuidado en cuanto al movimiento entre pacientes. Recordemos que el médico y la enfermera no solo tiene contacto con un paciente, sino con múltiples pacientes. Quizá antes de intubar al paciente que está grave en la emergencia, yo fui a la sala general y revisé al paciente que tenía tuberculosis. O vine y revisé al paciente que tenía meningitis. Entonces, por eso debemos de tener cuidado en el contexto del movimiento entre pacientes y el tránsito. Siempre estrictamente normas de cuidado antes de realizar el procedimiento y después de realizar el procedimiento. Existe contaminación ambiental tanto en los aerosoles, como en las mesas que tenemos donde vamos a realizar el procedimiento. Es importante tomar en cuenta que nosotros, a sabiendas de esto, no lo cumplimos. Eso se traduce en una falta de concienciación o de capacitación. Debemos de preparar a nuestro paciente. No voy a profundizar mucho en esto. La mayoría de las guías han estudiado la mayoría de las guías de intubación orotraqueal han realizado estudios en los cuales se ha demostrado que cuando nosotros conseguimos el éxito de la intubación en el primer intento, que uno de los objetivos que debemos de buscar, disminuimos el riesgo de complicaciones, por ejemplo, hipoxemia, hipotensión, intubación esofágica y menos riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, debemos de ejecutar medidas que nos hagan intubar a nuestro paciente en el primer momento, ¿no? Un estudio, un estudio observacional que se realizó en el departamento de emergencia, 1828 intubaciones aproximadamente, el 14% de los pacientes intubados al primer intento presentó complicaciones. Y aquí los tenemos. Evento adverso cardíaco, intubación esofágica,
desaturación y paro. Solamente el 14% presentó estas complicaciones. Sin embargo, los pacientes que se intubaron en el segundo intento tuvieron un 47% de complicaciones y el tercer intento un 64% de complicaciones. Importantísimo y algo que tiene mucha evidencia en cuanto a la preparación, porque estamos en este acápite, cómo nos preparamos antes de intubar a nuestro paciente, es que nos debemos de preparar, si contamos con él, un videolaringoscopio. La mayoría de guías del manejo de la vía aérea actuales recomiendan utilizar videolaringoscopio como primera opción para intubar a nuestros pacientes. Eso se ha visto que aumenta la probabilidad y las tasas de éxito de intubación en el primer intento, lo que de forma secundaria lleva a que el paciente esté menos tiempo expuesto a la realización del procedimiento, menos exposición de la vía aérea y por ende disminuimos la manipulación que realizamos por parte del ejecutor de la técnica, lo que se traduce en una disminución de las posibles complicaciones como neumonía asociada a la ventilación mecánica. Importante hacer una evaluación semiológica de la vía aérea, identificar factores de riesgo o identificar escalas que a mí me dicen, este paciente va a costar intubarlo. Si es un paciente que va a costar intubarlo, ¿por qué voy a estar manipulando? ¿Por qué si cuento con videolaringoscopio voy a estar utilizando laringoscopía convencional? ¿Por qué no voy a posicionar correctamente a mi paciente? Importante identificar aquellos pacientes que son vía aérea anatómicamente difícil y vía aérea fisiológicamente difícil. Por lo general, los pacientes que nos llegan a la emergencia no tienen las horas de ayuno completas. Pueden ser pacientes obesos o con estómago lleno. Entonces, identificar esto y seleccionar qué técnica vamos a realizar, que en este caso puede ser una inducción de secuencia rápida o una posición en rampa para tratar de atenuar la presión esofágica, disminuir de forma secundaria el riesgo de broncoaspiración y así disminuir de forma general nuestra neumonía asociada a la ventilación mecánica. Siempre tengan en cuenta que cuando identifican estos factores de riesgo, cuando identifican estas condiciones anómalas que nos pueden llevar a realizar una mala técnica, importante consultar con un especialista en vía aérea, sea un anestesiólogo, sea un médico encargado de cuidados críticos o bien sea un médico de emergencia. Alguien que cualquier guía catalogue como un especialista en vía aérea. Importante hacer hincapié siempre en la monitorización continua de nuestro paciente a través de todas sus constantes vitales. ¿Cuál es el error aquí? Pues tenemos a nuestro paciente con oximetría, con presión arterial, incluso hasta con capnografía. En muchas de nuestras unidades lamentablemente no contamos con capnografía, pero no tenemos el monitoreo. Cuando nosotros tenemos la farmacología, los medicamentos que vamos a utilizar eh, para llevar a una inducción farmacológica, vemos de que existen los relajantes neuromusculares, algunos de ellos con efectos adversos a nivel cardiovascular. La prooxigenación y la prevención de la desaturación en el contexto de la P de la prooxigenación la deberíamos de realizar principalmente con dispositivos que nos brinden una FiO2 por lo menos del 80%. El problema de esto es que las máscaras faciales, inclusive las que tienen bolsa de reservorio, que es la que deberíamos de utilizar, ¿no? Que nos brinda una FiO2 de 80%, libera muchos aerosoles, entonces nuestros pacientes se contaminan. Este es un estudio que se realizó en quirófanos del Reino Unido, en el cual ellos, con un espectrofotómetro y cámaras de alta velocidad, grababan la liberación y analizaban la liberación de partículas por cada parte del procedimiento que se iba realizando. Entonces ellos vieron que cuando se hacía la ventilación con máscara facial antes de la intubación y cuando se hacía la laringoscopía, había un mayor porcentaje de partículas libres en el quirófano. Entonces, ¿qué recomendaciones surgen a partir de este estudio? Deberíamos delimitar el tráfico innecesario en el área donde se va a realizar el procedimiento. Si vamos a intubar en emergencias, en el área de choque, solo debería estar el personal que va a participar del procedimiento. No tiene por qué estar llegando la enfermera de otro servicio a preguntarle, doctor, ¿qué vamos a hacer con este paciente? No tiene por qué estar entrando el camillero, no tiene por qué estar entrando el preinterno, el interno, porque hay liberación de aerosoles y esto aumenta tanto el riesgo de infección como para el paciente que nosotros estamos intubando en ese momento, como para el personal que está realizando el procedimiento. Recomiendan también que deberíamos utilizar equipo de protección personal, principalmente el uso de mascarilla. Recordemos que nuestros pacientes están con sus reflejos protectores abolidos. Entonces, un paciente que está ahí, relajado, dormido, y que nosotros le podemos estar hablando en la cara cuando realizamos el procedimiento y pasándole aerosoles con gérmenes, ¿no?
Entonces, la mayoría de las guías recomiendan que deberíamos de preoxigenar a nuestros pacientes con ventilación no invasiva durante las intubaciones de emergencia. Un ensayo multicéntrico aleatorizado se realizó en 24 servicios de urgencia y UCI en Estados Unidos. Sometían a los pacientes a intubación orotraqueal y recibían preoxigenación con ventilación no invasiva con máscara. Resultado primario, hipoxemia, menos tasas de hipoxemia, ¿no?, en la ventilación no invasiva, pero además menos liberación de aerosoles. Entonces, que esto es importante en el contexto de prevenir infecciones. Si tenemos ventilación no invasiva versus una máscara con reservorio, utilicemos la ventilación no invasiva porque hay menos liberación de aerosoles, porque hay menos riesgo de fuga de nuestro circuito. La parálisis de inducción la podemos realizar en dependencia de nuestro estado hemodinámico con ketamina o propofol como fármaco hipnótico. Aquí podemos revisar las dosis. Un analgésico opioide como el fentanil y una benzodiazepina como el midazolam. Entre los relajantes podemos utilizar rocurona y succinilcolina. Abandonemos por favor las malas prácticas de intubar a nuestros pacientes sin relajante neuromuscular, de intubar a nuestros pacientes sin un fármaco analgésico. Son muchos los eventos desafortunados o las descargas adrenérgicas que se dan cuando intubamos a un paciente en un mal plano. Deberíamos de asegurar siempre hipnosis, analgesia y relajación. Posicionamiento y laringoscopía. Actualmente deberíamos utilizar algo que se llama ramping, que es posicionar a nuestro paciente con esta ligera elevación del tórax en comparación con el abdomen. ¿Cómo va a disminuir esta posición si somos críticos? El riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Fácil, con esta posición liberamos un poco la presión que se va a ejercer sobre el esfínter esofágico y por ende de forma secundaria vamos a disminuir el riesgo de broncoaspiración, el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica y además nos va a facilitar la laringoscopía, que en este caso puede ser directo, puede ser a través de videolaringoscopía. ¿Cómo vamos a hacer el manejo post-intubación? Pues deberíamos, después de intubar, que es hacer la laringoscopía, no insertar el tubo orotraqueal. Ya expliqué dónde lo tenemos que abrir. La técnica dice que debemos entrar por la comisura labial derecha. La laringoscopía que aparta nuestra lengua igual a la bayécula. Inserción del tubo orotraqueal hasta unos 20-22 centímetros aproximadamente. Entonces, intubamos y ¿qué hacemos? Realizamos una optimización hemodinámica, una optimización ventilatoria, brindamos analgesia o sedación a nuestro paciente en dependencia de lo que vayamos a hacer y fijamos nuestro tubo endotraqueal. La mayoría de las guías recomiendan de que deberíamos de realizar un monitoreo constante de la presión del balón de neumotaponamiento. El balón de neumotaponamiento es este cosito que nosotros inflamos en nuestro tubo orotraqueal con la intención de que no se salga el tubo. Pero no solamente tiene esa función de que no salga, sino que protege a la vía aérea inferior del paso de partículas desde la vía aérea superior, disminuyendo así la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Si nosotros estamos con un monitoreo constante de la presión de nuestro balón de neumotaponamiento, vamos a estar más seguros de que estamos disminuyendo la incidencia de neumonía adquirida de la ventilación mecánica, porque estaríamos evitando el paso de forma secundaria de gérmenes desde la vía aérea superior hasta la vía aérea inferior. Debemos de mantener unas presiones constantes entre 18 a 22 milímetros de mercurio y 20 a 22 centímetros de agua con el fin de aspirar microaspiraciones. Ahora, intubamos. ¿Qué hicimos con nuestra hoja de laringoscopio y qué hicimos con nuestro mango de laringoscopio? Entonces, no se debe poner sobre la superficie porque vamos a contaminar la superficie. Y ya no solo estamos pensando en el paciente, sino que pongo el mango de laringoscopio sobre la camilla con guantes porque acabo de intubar. Me quito los guantes, empiezo a recoger, quito la hoja, ahí ya quedó contaminado. La transmisión vectorial de gérmenes va a seguir. Entonces la mayoría de los guías recomiendan de que deberíamos de utilizar una funda para la hoja de laringoscopio y para el mango de laringoscopio, las cuales, como lo vemos en la imagen, vamos a insertar dentro de esta funda. Junto con precauciones estándar en la construcción de este artículo, el uso de una funda plástica para almacenar la hoja de laringoscopio contaminada después de la intubación endotraqueal reduce la contaminación de la superficie de trabajo independientemente del dispositivo de intubación, el rol y la experiencia de los proveedores. ¿Qué estrategia puede realizar la enfermería para disminuir la ventilación asociada a la neumonía? La neumonía asociada a la ventilación, perdón. Minimizar la exposición al ventilador con pruebas de Winning que se deben estar realizando en unidades de cuidados intensivos. Brindar una excelente atención a la higiene bucal, una succión subglótica continua, mantener una posición óptima y fomentar la movilización y garantizar una dotación de personal adecuado. Importante en el manejo post-intubación con que vamos a desinfectar nuestra hoja
Principalmente deberíamos con rayos de luz ultravioleta. Si no, pues en nuestros hospitales contamos con soluciones desinfectantes como el Cydex, pero debemos de tener cuidado, ojo aquí, cuando desinfectamos nuestras hojas de laringoscopio con Cydex, debemos tener cuidado del tiempo en el cual vamos a volver a utilizar esa hoja, porque esto puede ser irritante para la mucosa oral y la vía aérea de nuestro paciente. ¿Ok? Entonces sí al Cydex, pero con cuidado, ¿no? Principalmente si lo hacemos en el ambiente de quirófano, que en 1 o 2 horas volvemos a intubar. Deberíamos tener otros métodos. Hay guías que recomiendan el uso de peróxido de hidrógeno, por ejemplo. Importante también agregar de que en caso de quirófano, mantener una ventilación en el ambiente adecuada disminuye la incidencia y de aparición de gérmenes en forma de aerosoles, lo que va a disminuir la contaminación. Entonces, esto fue lo que preparé de clase. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.